a la gente que está en vivo y a la gente que está acá presente. No sé si Gaby querés decir algo. Acá está la cámara. Buenas tardes a todos los que están acá, los que están conectados. Se nos ve. Bueno, desde el instituto los invitamos, digamos, a que formen parte del espacio que nos da acá el colegio. Bueno, las reuniones van a ser una vez al mes, el tercer martes de cada mes, está programado. Bueno, vamos a ir hablando a ver si va a ser presencial o algunas veces también por Zoom, así para que puedan participar los que no pueden acercarse acá a San Salvador. Y bueno, vamos a ir viendo también de ir desarrollando otras actividades que seguro van a ser más masivas. Y bueno, hoy tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora Sosa, que bueno, te damos la palabra. Bueno, a ver, la idea de esto era hacer un conversatorio, poder charlar sobre algunas cuestiones procesales que son muy importantes para tener en cuenta. Para mí, desde que tengo, no sé, desde hace 15, 20 años que empecé a participar en el Ateneo de Derecho Procesal, para mí la ciencia del derecho procesal es la ciencia básica si uno quiere enfrentar el litigio, si uno quiere hacer un buen papel litigando y también si uno quiere hacer un buen papel desde el otro lado, desde adentro de la justicia. Quien no sabe derecho procesal, no sabe derecho, porque así como tenemos el derecho de fondo que nos va a decir cuáles son los derechos que nos asisten y qué cosas podemos hacer o qué cosas no podemos hacer, tenemos que saber cómo accionar frente a la justicia. Así que creo yo que la idea de las chicas al invitarme acá era hacer una charla que sea práctica, que podamos conversar con respecto al derecho procesal, que podamos conversar con respecto a la importancia del derecho procesal. A ver, verdades de perogrullo. Para nosotros, el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Jujuy, escrito por el doctor Guillermo Snopek, es una joya invaluable. No porque seamos jujeños ni por porque lo digamos nosotros, sino porque realmente para los otros, la gente especialista en derecho procesal, el código jujeño es un código de avanzada. Es un código que al día de hoy, aunque está sometiéndose a una reforma, no tiene la profundidad de reforma que otras provincias sí están atravesando porque ya tenía herramientas actualizadas. Entonces, aunque suene a reto cuando uno lo escucha o lo lee en una sentencia, cuando nos recomiendan la sana lectura, en realidad es un buen consejo, la sana lectura del código y la lectura de las notas del codificador. Más allá de que ahora vamos a tener un nuevo código que seguramente va a tener comentarios y vamos a poder debatir y discutir cómo se va a aplicar, ese código toma como base el que nosotros ya tenemos. Y las notas del codificador son muy importantes, porque es un libro que uno lo va a escribir, lo va a machetear, lo va a marcar, porque realmente ahí uno entiende el trasfondo de la norma. Más allá de que tiene una redacción muy clara, el código es de excelencia. Yo voy a compartir pantalla, a ver, para los virtuales y para los presenciales. ¿Dónde está compartir pantalla? Bueno, la idea para charlar hoy o lo que vamos a trabajar hoy en realidad es la primera parte del proceso. ¿Cuál es la primera parte del proceso? Puntualmente, ¿qué pasa que no se activa? Ahí está. No le tengo paciencia al sistema. Lo que nosotros tenemos cuando enfrentamos un proceso son tres etapas. La primera, que es la traba de la litis, es cuando yo vengo a pedir algo a la justicia y la otra parte contesta su posición frente al juez. Y después viene la apertura a prueba, toda la prueba que se va a producir en el expediente y finalmente la resolución, la sentencia que va a dar por concluido el expediente y la ejecución o el cumplimiento de la sentencia. Hoy vamos a hablar sobre específicamente la primera parte. ¿Qué tiene de importante esta primera parte? Todo. Todo es trascendental en la primera parte del proceso, porque justamente es donde nosotros vamos a preparar todo el tablero de ajedrez sobre el que se va a librar la batalla. Si nosotros no sabemos
preparar ese tablero de ajedrez, es como que yo quisiera, yo que no sé cocinar ni un pancho, porque una vez quemé el agua de los panchos, es como ir a cocinar un pollo a la naranja siendo yo. Yo lo chocaría sin lugar a dudas. Es imprescindible aprender a armar la demanda, a plantear la demanda. Es imprescindible saber cuál es el know-how de cómo es esta etapa, cómo contesto la demanda y cómo contesto los hechos nuevos en el caso de un proceso de conocimiento ordinario, porque ahí, cuando se traba la litis, se marca el tablero sobre el que vamos a trabajar. Del otro lado, quien está dentro de la justicia también tiene que saber el contenido de estos pasos procesales. Porque si no sabemos el valor que tiene cada una de las pretensiones de las partes, la prueba ofrecida, la documental acompañada y el petitorio, tampoco vamos a poder al final del camino ir gestionando el expediente, como decía el otro día el doctor Macedo. Nosotros estamos en un curso de actualización para secretarios, para funcionarios del Poder Judicial, y él nos decía, el secretario tiene que saber gestionar el expediente. ¿Qué es la gestión? No es otra cosa que saber el proceso, cómo camina ese expediente. Así que nos sirve para unos y para otros. Bueno, a ver, la idea sería hablar entonces sobre un proceso contradictorio. No vamos a hablar sobre procesos voluntarios porque hay otras oportunidades en las que seguro podremos discutir. A ver si quiero achicar esto. Ahí está. Bueno. Nosotros partimos de la idea de qué es el proceso. ¿Qué es el proceso? Nosotros cuando pedimos algo a la justicia, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de un proceso judicial. Es el instrumento por el cual se va a valer la persona para que se aplique el derecho material a los casos concretos. Esta protección que tiene el proceso, estos derechos que yo tengo, que se me otorgan por la Constitución, por el Código Civil y Comercial, por los tratados internacionales, se van a hacer realidad muchas veces en lo cotidiano con cuestiones como ir al colegio, cómo trabajar y demás. Pero cuando algo sucede y a mí ese derecho se me vulnera, yo tengo esta herramienta, el proceso judicial, por el que yo voy a poder hacer efectivo y material mi derecho. El primer derecho a accionar, acceder a la justicia y que la justicia me diga si lo que yo estoy pidiendo está bien o no. Esta protección se logra a través de ¿qué? De la demanda, que es el modo normal de ejercitar esta acción. Hay otros modos de ejercitarla, pero el normal, el común, el que nosotros primero tenemos que pensar es la demanda. Iniciamos la demanda, como yo les decía, se contesta esa demanda, se traba el litis y después de un largo camino de haber producido la prueba, viene la sentencia en la que el juez va a decir si es favorable su posición a mi pedido o no es favorable. Y en el camino, lo que hoy vamos a ver es qué es lo que implica esta demanda. El proceso civil tiene por objeto la reparación de un daño, la declaración de existencia o no de un derecho, lo cual normalmente está vinculado al ámbito privado. Nosotros vamos a trabajar, cuando trabajamos dentro del proceso civil, frente a un particular o por derechos particulares, no por derechos colectivos. Para los derechos colectivos hay otro tipo de procesos. ¿Quién es el que tiene el impulso inicial, el que va a empujar el carro inicialmente? Es el actor, el que va a tener que plantear su primera proposición. Ante esto, no podemos olvidarnos que siempre va a haber una posibilidad inicial, previa a pautar, a iniciar el proceso judicial, de pedir que se practiquen métodos alternativos de resolución de conflictos. Hay provincias que los tienen obligatorios y otras provincias que no lo tienen obligatorio. Nosotros todavía no lo tenemos obligatorio. En nuestro caso, normalmente se convoca una audiencia cuando ya está trabada la litis, pero no tenemos un proceso propiamente dicho de mediación obligatoria. Cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, que tenemos que distinguir la acción de la pretensión. La acción es el poder jurídico de dar vida a la condición para la actuación de la voluntad de la ley. Esto dice Chiovetta. ¿Qué es? La acción es este derecho que yo tengo a pedir que se me cumpla
determinada situación. La pretensión, el petitum, es la actividad de reclamar fundadamente. O sea, yo tengo esta acción y la ejerzo por medio de la demanda, y dentro de la demanda yo voy a poner todas mis pretensiones, que puede ser una, pueden ser dos, pueden ser muchas. Estas pretensiones, ¿cómo tienen que ser? Debidamente fundamentadas. Lo que se pide es una pretensión. El derecho a acceder a los jueces es la acción. Nosotros tenemos dos tipos de pretensiones. La material es lo que yo quiero pedir y la procesal, cómo lo quiero pedir. Y ahí va, todo esto comprende lo que nosotros vamos a tener que tener en cuenta para la demanda. ¿Qué es la demanda? Es el acto procesal por el que una persona ejercita su derecho a la acción y de peticionar ante las autoridades. Nosotros tenemos el contenido de la demanda actualmente en el artículo 294. No varía en el nuevo código, porque básicamente ¿de qué habla? De que tiene que tener la parte, el sujeto contra el que voy a demandar, el objeto que voy a demandar, la prueba que voy a acompañar, el domicilio del sujeto al que voy a demandar, y acá yo voy a hacer un acto. Antes de iniciar una demanda, el que litiga tiene una obligación que es sumamente importante, la de hacer una investigación profunda, no solo del derecho, si le asiste o no a mi cliente, cuál es el marco jurídico que yo le voy a dar a lo que él está pidiendo o a lo que ella está pidiendo, y ahí sí podríamos usar todos los memes de expectativa realidad. Cuando un cliente va al estudio, ustedes saben que el cliente va a pedir muchas cosas. Uno los tiene que traducir a todo lo que pretende el cliente en lo que sí se puede judicialmente y lo que no se puede judicialmente. Y hay un grado de responsabilidad nuestro. Normalmente el ejemplo más clásico es penal. Yo cuando voy a denunciar que me robaron, no sé, el celular, ¿cuál va a ser mi pretensión? Que me devuelvan el celular o que me paguen el celular, que lo detengan al que robó el celular. ¿Qué de todo eso puede suceder? Nada, prácticamente. Normalmente cuando me lo robaron en la calle, el delito se va a imputar, es delito de robo, de hurto, supongamos que me lo sacaron de la cartera, pero por persona a establecer. O sea, ni siquiera sé quién. ¿Es un delito que está penado con prisión? No, porque es bajo el delito, no es la pena del delito. Entonces, la expectativa que tiene el cliente es una. El deber del abogado es acomodar esa expectativa y poder ser realistas al momento de plantear la demanda. Y ahí, en la experiencia de las que somos secretarias hace un poco de tiempo, no más de 10, 15, 20 años, hemos visto muchos casos en los que la demanda es literalmente una aventura jurídica. Y sometemos a nuestro cliente un proceso judicial que requiere tiempo, que requiere esfuerzo, que requiere dinero, con la batalla ya perdida, porque lo que estamos pidiendo no se puede pedir. Entonces hay que ser muy responsables con lo que nosotros hacemos. Una investigación jurídica previa tiene que ser con mucha responsabilidad. Y tenemos que ser honestos, claros, contundentes. Esto se puede, esto no se puede. Obviamente es muy probable que el cliente se vaya, si uno no le da una respuesta adecuada, y vaya a un solucionador mágico de problemas que le diga todo se puede, pero los resultados después son catastróficos, porque cuando uno va a una batalla perdida con un mal derecho, con un derecho flojo, flojo de papeles, y después las costas son en contra de mi cliente, no vuelve más el cliente al abogado. Entonces en eso hay que ser muy responsables. La otra responsabilidad que tienen, si se quiere, es como preprocesal. Hay que saber investigar. Mi cliente me va a traer un relato de los hechos, pero a ese relato de los hechos yo le tengo que completar la mayor cantidad de datos posibles. Domicilio, el domicilio más certero. Si el cliente dice, bueno, yo me acuerdo que vive al lado de mi vecino que hace ruido, tiene un taller mecánico, pero no vive ahí, vive en la casa de su mamá, que es la de Puerta Amarilla de la calle que está a la vuelta de la esquina. No vamos a poner en la demanda, demando a Juan Mamani, que vive en la casa de Puerta Amarilla. No, hay que investigar el domicilio que tiene la persona. Hay que ser precisos en esa investigación. Hay que saber buscar, armarse de una red para poder tener los datos precisos. ¿Por qué? Porque al momento de plantear la demanda, cuando la lean del otro lado, si hay algo que falta, va a haber siempre un previo, o va a haber un rechazo in limine si está muy mal planteada. Entonces, hay que tener cuidado con esas cosas, hay que ser sumamente responsables.
¿Para qué? Para que ese traslado, esa citación del demandado sea rápida, correcta. El otro día nos decía el doctor Macedo que ellos hicieron un estudio de los tiempos que demandaba su tribunal de San Pedro, o donde había mayor cantidad de tiempo, no voy a decir perdido, pero sí que pasaba en el proceso, y era en la demanda, en el traslado de la demanda, porque no estaba la notificación, porque se tenía que ir a la policía a averiguar, al registro electoral, y todo ese tiempo que pasaba quedaba congelada la petición, la demanda, ahí esperando para correr traslado. Entonces, sí o sí, para los que empiezan, porque seguro que aquellos compañeros que ya hace mucho litigan lo saben, es sumamente importante hacer una investigación profunda. No podemos decir, bueno, no se preocupe, señor, traemos lo que tenga nomás. Lo que tenga nomás no es suficiente. Recabar la información en familia, por ejemplo, es sumamente importante. Yo no puedo decir, no, yo creo que trabaja en el Balú, y resulta que trabajaba en el Panamericano. Y yo mandé el oficio, la carta documento. No, yo no conozco la casa porque me separé y ya no sé dónde vive, entonces notifíquelo en el trabajo. No, el código es explícito en cuanto al domicilio real de la persona. Entonces, sí o sí hay que insistir sobre ese tema. Lo digo con mucha insistencia porque en estas etapas que nosotros vemos, en los problemas que nosotros solemos encontrar, justamente uno de los inconvenientes es el traslado de la demanda y los previos. También, cuando yo voy a demandar, supongamos que es un accidente de un colectivo. Demando ahora el Código Civil y Comercial nos dice, puedo demandar directamente a la empresa, dueña del colectivo, la que tiene la concesión y demás. Tengo que evaluar, tengo que merituar, si es conveniente también demandar al chofer. En otra época, todo el mundo demandaba al chofer, al inspector, al gerente, a la empresa, todos demandados por el mismo accidente. ¿Qué pasa? Tengo que hacer un análisis profundo de si es conveniente, porque si resulta que este chofer no tiene un domicilio fijo, nos ha pasado en un accidente de tránsito, era un accidente con un remis. Se demanda a la dueña del remis y se demanda al chofer. El chofer, aparentemente creemos que es boliviano, con un documento falso, nunca lo encontramos. 2 años intentando localizarlo, nunca pudimos avanzar, porque cuando fuimos ni carnet de conducir, no había ningún tipo de dato preciso. Estaba un nombre y había un documento. Cuando vamos a ver el documento, no era su documento. Cuando vamos a ver el nombre, en la municipalidad ni figuraba los 20. Entonces, o era un chofer trucho, estaba en negro, no había papeles, o vaya Dios a saber. Intentaron, aparte gastaron como en 3 o 4 oficios, porque era juez de paz, que es carísimo eso también, y no desistía el abogado de seguir contra esa persona. Y uno tampoco puede decirle al otro lado, abandonalo y avancemos porque no queda bien, el secretario no está para eso, el juez no está para eso. Entonces, piensen bien antes de iniciar la demanda si es conveniente. Aparte, puede resultar que esta persona sea completamente insolvente, que no lo vamos a dar vuelta o lo vamos a esclavizar para que pague la indemnización. Eso también lo tenemos que ver. Y no lo digo yo, que soy, por ahí no tengo tanta experiencia, lo dicen muchos doctrinarios. Es importante hacer una investigación precisa de todo. Y después de eso, cuando yo ya tengo en claro cuál es la demanda, hacia dónde, qué tribunal juzgado es el competente, porque eso también es otro tema, no voy a iniciar un trámite de consumidor contra el Banco Nacional, el Banco de la Nación Argentina o el Banco Central, acá en Jujuy, en la competencia provincial, porque obviamente estoy demandando a un sujeto nacional, o sea, otros lugares, y miren todo el tiempo que voy a hacer perder a mi cliente, hasta que se sortee la demanda, hasta que la lea el secretario, hasta que contesten, o por lo menos se presente a la otra parte y diga, oiga, usted es incompetente, o bien, si se da cuenta el juez o el secretario inmediatamente, saque la incompetencia. ¿Y cómo voy a quedar yo frente a mi cliente si le tengo que decir, ¿sabe qué? Nos equivocamos de juzgado, en realidad era un poco más lejos. Entonces, hay que hacer un estudio. Suena burdo el ejemplo, pero hay que hacer un estudio y hay que ser muy responsables. Y lo otro,
es que nosotros tenemos la obligación de ser claros y probos. Tenemos que ser personas de buena fe. Yo, en este sentido, creo que ha habido como una lamentable mala fama de los abogados, pero que nos la hicimos nosotros mismos. Esto de, no, así nomás lo atamos con alambre, se puede, y después pasa esto de que la demanda no funcionó, la gente se quedó frustrada, y después nosotros somos los malos de la película. Tanto la justicia como los abogados. Somos los peores de todos. Lo escuchamos todos los días en las noticias y nunca falta el asado en el que nosotros como abogados dicen, ah, vos sos abogado. No, ustedes ganan el dinero de arriba, no saben hacer las cosas. La justicia funciona mal. A nosotros también nos lo dicen cuando estamos en un asado con amigos. Entonces, hay que ser responsables y hay que ser claros al momento de redactar. ¿Qué pretendo? ¿Cuál es la pretensión de mi cliente? Porque si el libelo es oscuro, tampoco se puede avanzar. O sea, ¿yo qué pretendo? Que a mi cliente se le reintegre lo que pagó por la casa y que al final no se le entregaron porque el contrato no se cumplió. Tengo que presentar el contrato, tengo que presentar todas las constancias, los boletos, los recibos, y si no los tengo o los tengo en fotocopia, pedir la subsidiaria. Esas cosas que tienen que ir una junto a la otra tienen que ser congruentes. Porque si no lo son, del otro lado, si hay un abogado que tenga dos dedos de frente, va a ser a río revuelto ganancia de pescadores y va a aprovechar las circunstancias. Bien, hablamos entonces ya de que la demanda tiene que tener todo esto. Frente a la demanda, cuando se corre traslado, vendrá la contraria a plantear la contestación de esa demanda. De acuerdo al tipo de proceso, nosotros en este código actual tenemos procesos ordinarios, sumarios y sumarísimos. En este nuevo código tendremos procesos ordinarios y procesos monitorios. Va a haber una variante, va a haber mucho menos tiempo, pero creo yo que en época de virtualidad el tiempo se puede acortar, siempre y cuando seamos responsables en cómo lo hacemos. Ahora, esta contestación, ¿qué es? Es el acto procesal por el cual el demandado reconoce o niega las pretensiones que el actor expone. Y ahí vamos a lo otro. Si a mí me toca del otro lado contestar la demanda, yo no puedo decir, niego todo lo que dijo el otro y ahí avanzar hacia mis hechos. Tengo que hacer las negativas una por una y con suma conciencia y prolijidad. Y tengo que decir por qué lo niego, porque tampoco es niego que me casé con Teresa, niego que Teresa era maestra, niego tal cosa, porque hay cosas que sí son reales y que están probadas y que vamos a perder el tiempo negándolas y hay otras que no. Entonces también ahí tiene que haber una estructura coherente, tiene que haber congruencia entre una cosa y la otra. He visto contestaciones de demandas fantásticas, sobre todo en la Cámara, porque ahí uno ve como mucha más técnica en los abogados, no quita que en familia también he visto cosas fantásticas, donde realmente no pierden el tiempo. Reconozco que sí, que firmamos un contrato en tal fecha, como adjunta fulano de tal, pero el recibo que agrega es el primer recibo y le faltan 50 recibos de lo que tenía que pagar él, por lo tanto el incumplimiento es de él. Reconvengo por incumplimiento. No hace falta que escribamos un tratado en la demanda y en la contestación. Tengo que ser preciso, tengo que ser coherente y correcto, sintético. Pero sí tengo que hacer las negaciones adecuadas. No todas las negativas como si no hubiera existido nada. Aparte, cuando uno va a leer, es un civil, un mortal, mi mamá que llega a la casa y agarra la contestación de demanda y estuvo casada 20 años con este señor y están en la liquidación de la comunidad de bienes y él viene a negar hasta que tuvieron hijos, claro, le agarra un paro cardíaco, se enferma, la internan y encima va a tener que pagar alimentos por haberla enfermado antes de que termine la liquidación de bienes. Realmente hay que ser cuidadoso en los términos en los que uno escribe la demanda o la contestación. Sí, es un tablero de ajedrez. Sí, podríamos decir que en alguna medida es una especie de combate, pero uno tiene que ser muy responsable de los términos que usa. Han habido sentencias hace poco, sobre todo en familias, sancionando o mandando a los abogados a hacer cursos de violencia de género, para que deconstruyamos algunos términos
que se usan peyorativamente y que son absolutamente innecesarios. Es un tablero de ajedrez, es una contienda, hay contradicción, pero no necesito masacrar a la otra persona. Ejemplo, una señora que demandaba por daño moral, por la finalización de una relación sumamente violenta, en la que ella dice que el señor le pegaba y pasaba otra cosa. El señor contestó diciendo literalmente que ella era muy fea para que él haya tenido una relación formal con ella. Y que si él tuvo relaciones con ella, era como de regalo. Porque era bueno, porque él tenía una esposa así. Cuando lo leía, yo decía, no puede estar diciendo todo lo que dice. Obviamente esta persona hay que sancionarla, y es al abogado, porque si el cliente me viene a decir todo esto, yo tengo que decodificarlo, y de última diré, tuvimos una relación casual en la cual no hubo actos de violencia, y estoy diciendo lo que necesita mi cliente que diga, sin necesidad de decir que era fea, y que yo a ella le hice un favor saliendo con ella un par de veces. Era así de grotesco el ejemplo. Entonces, hay que ser responsable, sobre todo cuando se trata de cuestiones delicadas como las cuestiones de familia. A ver, si ya llega una carta documento por la tarjeta de crédito y la gente se desbautiza, mucho peor es cuando se trata de cuestiones de familia. Hay que ser sumamente cauteloso. Yo creo que el abogado que trabaja en cuestiones de familia tiene que tener la paciencia del cirujano para poder desentrañar los verdaderos conflictos psicológicos de los conflictos legales y trabajar con cuidado, porque detrás de todo esto hay una familia. Entonces hay que ser cuidadosos. Esta facultad de contestar la demanda es eso, una facultad. A mí me dicen, me corren traslado de la demanda, yo tengo la carga de decir algo, pero es facultad contestarla y entablar, trabar la litis, o bien allanarme, porque también puede ser que mi solución sea, no, sí, tiene razón, esto ha sido así, yo tengo para pagarle, pero nos desencontramos, la pandemia nos desencontró, perdí el teléfono, me fui a vivir a otro lado y acá me presento y le pago lo que me correspondía. Eso también hay que plantearlo, porque si yo me allano en el primer acto, puedo yo pedir que las costas sean por el orden causado y a mi cliente le hago perder mucho menos tiempo y solucionar un problema que por ahí duraría 4 o 5 años con viento a favor. Entonces, al ser una facultad, también tiene condiciones. ¿Qué pasa si yo no contesto la demanda? Eso lo vamos a ver en un ratito. ¿Por qué es importante la contestación, el traslado en el domicilio correcto? Porque acá están en juego garantías constitucionales. El artículo 18 de la Constitución Nacional, el artículo 10 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles civiles y políticos. Me acaba de cruzar una laguna. Esta defensa de los derechos, este equilibrio que nos permite a nosotros desde la Constitución defendernos cuando alguien dice algo de nosotros, está puesta en el derecho a contestar la demanda. Entonces, si yo no corro traslado adecuadamente, si yo corro traslado allá y él vivía acá, si yo corro traslado a Mariano Moreno porque era la casa de la suegra y resulta que él vivía en Cuyaya, yo a veces pienso que no dimensiono que nos estamos pateando en contra. Porque si yo planteo mal la demanda o yo denuncio un domicilio malo bueno, se notifica en la suegra, yo digo que vivía ahí, avanzamos. Después puede venir el otro, plantear una nulidad y volver todo a cero. Entonces es muy importante porque lo que está en juego es este derecho constitucional a la defensa en juicio. Entonces, no juguemos con eso. En la contestación yo también puedo plantear la reconvención de la demanda. Decía, no, ¿cómo que yo le debo a él? Él me debe a mí. Y me debe encima, aparte, esto y esto, porque me rompió la casa cuando yo se la alquilé, reconvengo. ¿Por qué puedo reconvenir? Por economía procesal, para que no haya 3 o 4 expedientes y que puedan sortearlos, ir a otra mesa, otro juzgado, otra vocalía y demoremos más tiempo. Y por el principio de congruencia, porque todo es este proceso, este camino donde se traba la litis, donde la otra parte contesta, tiene que tener congruencia, tienen que hablar del mismo tema. Desde el momento en el que no hablan del mismo tema o no está centrado en el mismo conflicto, mal puede el juez después dictar sentencia. Yo puedo estar hablando de la casa que le compré a Pedro en Mariano Moreno y el otro me está contestando por la casa que yo le compré en Malvinas. Ojalá tuviera tanta plata para comprar 2 casas en el mismo año, pero bueno,
Hay que ser coherentes con eso. Ahora bien, hasta ahí todo bien, vale preguntar, vale interrumpir, vale objetar, no me enojo si objetan, y no sé en el chat, bueno, me avisan si. Exactamente, muy bien. Esto de esta carga procesal de decir algo, también tiene un significado cuando yo no digo algo. Cuando yo no contesto la demanda, se supone que yo estoy dejando que discurra, no me allano y dejo que el juez decida con una demanda incontestada. Hasta ahora, porque en el nuevo Código Procesal hay una variante. Cuando la persona no contesta la demanda y no está notificada y tiene que intervenir el defensor oficial por esa persona, según el nuevo código tiene obligación de contestar la demanda y oponer las excepciones y las defensas que considere correspondientes. ¿Sí, Adri? Pero, o sea, ¿cómo contestan? Es un misterio. Si no, el plazo se pone que cumplir, ¿cómo no? Está vencido el plazo. Ahí les leo el artículo, porque es para debatirlo. En realidad, bueno, todo lo que es nuevo vamos a tener que ver cómo se va a aplicar. A ver, ya les leo. Es el artículo 178 del nuevo código. Notificación de personas inciertas o con domicilio ignorado. La notificación de persona incierta o cuyo domicilio se ignora se hará por edicto, ya lo sabemos todos. Previa justificación por el interesado de haber realizado sin éxito gestiones tendientes a conocer el domicilio de la persona que deba notificarse. Para mí, esa claridad del primer párrafo me parece fantástica, porque dice, tiene que acreditar haber agotado todas las instancias. No lo decía el código viejo, ahora lo dice mucho más explícitamente. Y en este segundo párrafo dice, comprobada esa situación, el juez dispondrá la citación de la parte a comparecer al proceso en el plazo de 5 días. Vencido el plazo y ante la incomparecencia del citado, se nombrará el defensor público oficial para que lo represente en el juicio. Hasta ahí, todo bien. Y en el mismo acto se le correrá traslado para que conteste la demanda, oponga excepciones o el acto procesal que correspondiera. Otro párrafo. Todas las notificaciones, incluida la sentencia definitiva, serán cursadas al defensor oficial. La comparecencia del citado en cualquier estado del proceso provocará el cese de la intervención del defensor público oficial. Se regularán los honorarios por la actuación del defensor público oficial, los que tendrán el destino que se establezca reglamentariamente. Teniendo el demandado apoderado conocido, deberá oírse a este antes de proceder a la citación por edictos, por si tuviera instrucciones para intervenir en el proceso. Y ahí está. A mí me deja dudas. Como todo lo nuevo, genera esta pregunta. ¿Cómo va a contestar el defensor? ¿Cómo voy a hacer las negaciones? Bueno, algo que no les había dicho, que lo dice el doctor Snopek, lo dice el doctor Gossaini, lo dice también, porque estuve leyendo al doctor Carlos Carli, que se lo recomiendo, un librito que se llama La Demanda, lo encuentran en el Mercado Libre, es muy bueno. Para el que litiga tiene que ser así como el libro que necesito leer a la noche antes de irme a dormir, porque los tres dicen claridad, precisión y verdad. No mentir, verdad. Ahora mi pregunta es, con esta claridad, precisión y verdad, ¿cómo hacemos cuando yo soy defensor oficial y tengo que contestar sin haber tomado conocimiento de la parte? Para mí es como... Y sin que tengas ni siquiera pruebas. Nada, claro. O negar las pruebas. Supongamos que tiene un recibito ahí firmado por el otro. ¿Cómo sé yo si mi cliente no vino y me dijo, no, esa no es mi firma? No lo sé. Puedo decir, no sé, yo presumo que no sería la firma. O el negocio o el contrato no fue conmigo para presentar la decreto. ¿Hay cosas para trabajar? Sí. Yo los invito a que lean el nuevo anteproyecto. Tiene cosas muy buenas, tiene perspectiva de vulnerabilidad, tiene ideas que están interesantes, pero también hay otras que obviamente que hay que ajustarlas y hay que pensar. Mi pregunta es cómo se va a aplicar y para que lo agenden es el artículo 178. Así con un signo grande de interrogación yo lo marqué así profundamente porque no sabía cómo va a funcionar esto. Y lo charlábamos con una amiga que no vino hoy, Mercedes, que es defensora oficial, y también nos preguntamos, porque ella sí o sí necesita
En la práctica, ellos, en el actual 196, con la rebeldía ficta, ellos se presentan por la persona, intentan notificarle y después hacen un control del proceso, pero no plantean otra cosa. Que pide su función hasta que lo localice. Claro, desarrollo, digamos, o habilidades o a pedir objetivo, Claro, La verdad que estoy pensando cómo va a ser. A ver, algo que yo quería empezar con esto, pero me enredé, no sé por qué empecé con otra cosa. El principio de contradicción, que es sobre lo que nosotros venimos hablando, tiene que estar graficado en nuestra cabeza al momento de nosotros iniciar este tipo de procesos. El órgano jurisdiccional no podrá proveer ninguna demanda sobre ninguna demanda si la parte contra la cual ha sido promovida no está regularmente citada o emplazada. Esto lo dice el Código, el artículo 6 del Código. Y la nota del doctor Snopek, que los invito a leerla, dice, cita a Eduardo Couture, que para mí es uno de mis ídolos. A mí, una de las cosas que más me gusta del doctor Snopek y de su Código es que él estudió de Calamandré, de Morelo, de Couture, una mirada muy social, una mirada muy humana del derecho. Es una herramienta para que la sociedad funcione mejor. Y ellos lo dicen de una manera hasta poética. Couture dice, la bilateralidad de la audiencia no puede ser desconocida, no puede ser olvidada. Dice, nadie puede ser condenado sin haber sido oído. Entonces, volvemos a lo mismo. Tal vez pensando en eso hicieron esto de que la persona el defensor oficial tenía que contestar. Pero mi pregunta es si esa contestación basada en qué va a ser. Bueno, yo acá les hice un gráfico como para resumir todo lo que había estado contándoles recién. La relación procesal es la que se mantiene entre las partes que intervienen en un proceso entre sí, así como estas partes con el tribunal o el juzgado, y cuyos efectos principales son el de obligar al tribunal a emitir su pronunciamiento y que las partes también se vayan acomodando a lo que va sucediendo en el proceso. Acá está todo el resumen de lo que nosotros hablamos hasta ahora. Avanzo, de todas maneras les dejo las filminas. Algo que nosotros tenemos que tener en cuenta también al momento de plantear la demanda es la capacidad procesal de las partes. Una cosa es la capacidad jurídica y otra muy puntual es la capacidad procesal, la aptitud necesaria para ejecutar personalmente actos procesales válidos, que es lo que nos dice Palacios. Y hay que tener en cuenta cuando vienen niños, niñas y adolescentes a mi estudio y de repente ahora los derechos de ellos no son los mismos que hace 20 años. Ellos pueden presentarse con abogado. Pero también hay que ser cuidadoso de cómo vamos a hacer esta asistencia letrada. ¿Quién la va a pagar? ¿Cómo llega el chico? ¿En qué condiciones llega? Hoy es un reto el abogado del niño. Obviamente, es legal porque ya está reconocido por la ley, pero yo a veces me preguntaba cuando estaba en familia, qué brete que es el que me llegue un chico de 10 años, 12 años diciéndome, mis papás actúan mal, no cumplen con sus deberes y yo quiero que usted accione judicialmente por mí. Hay una responsabilidad muy grande en ese caso. Hay que ver que estén dadas las condiciones para que esta persona pueda estar en el proceso. Nos ha pasado también en alguna instancia que en la Cámara, en un solo caso, la persona ya estábamos en la apertura a prueba, era por un accidente. Cuando van a hacerle la pericial médica al señor, ahí se percatan que el señor tenía un retraso madurativo. No tenía condiciones para estar en el proceso sin un curador. Entonces, se planteó que, bueno, que esta persona iniciara el proceso de determinación de capacidad en familia y viniera con un curador o ¿cómo se llama? Ahora me olvidé. Acompañante, apoyo, con un apoyo. Es importante que eso también nosotros lo evaluemos, porque si la persona no está en condiciones, habrá que hacer previamente el proceso de determinación de capacidad para ver que venga con los papeles en orden. Entonces, siempre hay que pensar en estos límites que tienen. El deber de veracidad, artículo 8, probidad, artículo 9, buen orden, buena fe, 16, apreciación de la prueba y el 50 de colaboración. Yo no puedo
ocultar un as bajo la manga creyendo que esto a mí me beneficia, si después va a entorpecer la cosa. Imagínense que haber llegado a la producción de prueba y darnos cuenta que esta persona no tenía las condiciones, las aptitudes para llegar al proceso. Implicó suspender el proceso, esperar que familia dijera algo, y cuando llegara a lo que demora familia, porque familia para una determinación de capacidad no sé hoy, pero en mi época podría ser 4 o 5 años. Un año. Un año, 2. Sí. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que sí, pero no puedo ponerle la firma. Sospecho que sí. Tengo mis dudas. La verdad que, bueno, hablando de probidad, de buena fe, de deber de colaboración, porque llegó al examen médico y ahí inmediatamente se dieron cuenta que el señor no estaba en condiciones. Entonces, a ver, hay que ser responsable de lo que uno hace. A ver, ¿por qué es importante esto de las notificaciones? Porque justamente es cómo las partes controlan los actos procesales. El principio de contradicción y la garantía de defensa en juicio tornan indispensable que las partes puedan controlar recíprocamente sus actos. Solo desde la notificación comenzarán a correr los términos para interponer contra las mismas los pertinentes recursos. Y eso también, saber contar plazos. Todos tenemos que tener en la billetera, en la agenda, en la computadora, en el celular, un calendario. Sobre todo los litigantes, que a ustedes el reloj les hace tic-tac, 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 y los vencimientos les respiran en la nuca, porque no son como, nosotros tenemos una tarea para hacer, pero ustedes tienen muchas, tienen una acción de consumidor, un divorcio, un esto, un aquel, es complicado. La agenda es importante. Los plazos son importantes, porque si yo consiento, si yo dejo vencer un plazo, no puedo retroceder. No hay cangrejos en el derecho procesal. Hay preclusión y avanzamos. Entonces, sí o sí tienen que ser muy responsables en cuanto al tiempo. Sí. Porque la caducidad, esa yo no llegué a estudiar hasta el tema de la reserva, secretaría, ¿no? Sí. Se modificó eso, pero en general yo creo que el código respeta mucho la estructura del código original. Sí hay algunas normas que sí o sí tenemos que tenerlas en cuenta, entonces, bueno, implica una sana lectura del código nuevo y rapidito, ¿no? Porque cuando menos nos demos cuenta, ya vamos a tener que estar. Entonces, esta comunicación tiene que ser una comunicación precisa, adecuada. Yo tengo que controlar. Supongamos que se abre la causa prueba, vamos a saltarnos un poco más para adelante. Y dicen, bueno, desígnense perito, se designa el perito, se saca. Hoy en día se saca cédula directamente electrónica al perito, salvo que sea un perito dinosaurio que todavía no haya fijado su casillero electrónico. Yo no puedo, voy a decir lo que diría mi mamá, pavear, estar tonteando. Tengo que saber, tengo que fijarme si salió la cédula para el perito, porque ese es tiempo valioso que se pierde. Entonces eso es algo que yo tengo que tener la buena práctica de controlar a quienes se notificó. Y ya no vamos a tribunales martes y jueves, porque ya no lo necesitamos, porque el expediente es virtual, pero yo religiosamente tengo que entrar a ver mis expedientes y saber si no hubo notificaciones Ministerio Ley, porque me puedo comer un garrón. A veces hay cosas que se notifican Ministerio Ley que yo no las quería y ya pasó el tiempo y no las voy a poder atacar. Entonces, hay que saber controlar las notificaciones. A ver, ¿cuál es el principio general? El principio general es el del artículo 151. Toda resolución judicial, salvo expresa disposición en contrario, se notificará sin retardo a las partes y demás interesados, conforme a las normas que se establecen en el presente capítulo. En el caso del nuevo código se mantiene ese artículo, que ahora es el 168, exactamente igual. Antes estaba siguiendo a la notificación en papel y ahora está la notificación electrónica, que es la notificación que nos va a regir, y yo creo que de acá a un tiempo muy corto va a ser obligatorio que todos tengamos un correo electrónico que sea como nuestro domicilio real. Todavía no está, pero calculo que en algún momento. Bueno,
Yo acá les había hecho un gráfico de lo que son las notificaciones en el código de SNOPE. La notificación en oficina, la notificación Ministerio Ley y por cédula. Esto se modifica en el nuevo código, porque ahora tenemos la notificación electrónica, la notificación Ministerio Ley, perdón, este encuadernado no es el más práctico. Notificación por cédula papel, y ahí, cuando vamos al 155 que dice las resoluciones, taxativamente enunciadas, dentro del artículo 155, se deben practicar en el domicilio especial, en el domicilio real, cuando se trata de traslado de demanda, citación, absolver posiciones, y las que ordenen la comparecencia. Hay una variante, porque en el 171 dice, solo se notificarán por cédula papel y las siguientes resoluciones. La primera notificación con respecto al sujeto a notificar, esto varía, porque antes era el traslado de la demanda, la citación de terceros y de aquellas personas que no han sido tenidas como parte o que son extrañas al proceso, la que ordene la citación de las partes o litis consortes, la que declare la rebeldía de la parte, la ejecución de honorarios cuando el abogado la reclama de su propio mandante, salvo que éste se encuentre representado en el proceso por otro letrado. No es la otra lista que teníamos, que era mucho más larga, es más corta. No está acá, por ejemplo, el auto de apertura a prueba, que antes sí estaba dentro de las notificaciones. Así que esta también es una variante. Dice, el domicilio donde se va a practicar, las resoluciones que se mencionan en el artículo anterior se notificarán en el domicilio real del destinatario si fuera una persona humana, y en el domicilio legal inscrito en los respectivos registros si fuera una persona jurídica. Esa también es una variante del anterior código. ¿Tampoco están? No, no. Por el abogado. No está, son 5. Primera notificación, citación de terceros y aquellas personas que no son extrañas al proceso. Orden de citación de las partes de litis consorte, tal vez lo podemos hacer incluir ahí. La que declare la rebeldía y la ejecución de los honorarios. Es mucho más escueto, más corto que el otro. Y bueno, después habla de otros medios de notificación, que sería el acta notarial, telegrama, carta documento, que estaban también, pero varía. Esto yo lo dejé así para leerlo, porque hay una variante dentro de la normativa. Y bueno, ¿qué contenidos tiene que tener la norma? No varía lo que decía la anterior normativa de la que tenemos ahora. Y en cuanto a la entrega de la cédula a papel, este artículo 158, que para nosotros era el ABC de cómo se notificaba, ahora es el 176. Se mantiene igual, no hay variante en cómo está estipulada esta nueva notificación en papel. Están los 4 incisos, se encuentra la persona que se va a notificar, se le dará lectura de la cédula haciéndole entrega de uno de los ejemplares. Cuando el interesado se niegue a firmar, 2 testigos hábiles y el secretario actuario, quien deberá firmar el acta. Eso también es importante, 2 personas hábiles. ¿Qué pasa si hay un nene de 5 años y un viejito de 80? Habrá que buscar un niño, una persona de 18, de 20 años que tenga capacidad. En el tercero, si se encuentra a la persona que, si no se encuentra la persona que se va a notificar, entregará la cédula a cualquier otra que manifieste ser de la casa, prefiriendo a la más caracterizada. A ver, y acá uno de nuestros jueces le ha dicho a la gente de la oficialía de 1000 maneras, en tono suave, medio y fuerte, que la persona caracterizada no es Mario Alancavi, persona caracterizada. Eso no es nada, porque no significa nada. La persona caracterizada tiene características, es fulano. Yo no puedo decir Teresa Parodi, dice ser la suegra. O sea, tiene que tener características específicas. Y hay prioridades. Si vamos a un domicilio laboral, tendrá que ser el de mayor jerarquía y después los de menor jerarquía. Si vamos a la casa, la esposa, la madre, y después recién los tíos, los cuñados, los primos, segundos, terceros. O sea, la persona más caracterizada de la casa, del que pertenece a la casa. Y tampoco puedo decir, soy el dueño del inquilinato, persona caracterizada que dice no conocerlo. Ahí hay como una cosa rara. ¿Es caracterizado o no es caracterizado? Ahí hay que insistir.
Y también tenemos que, cuando vamos a notificar una sana práctica, es que nosotros podamos decirle, es el domicilio Almirante Brown 528, entre paréntesis, casa de la Puerta Verde con dibujos de dinosaurios al costado, foto de la casa, mapa de la casa, cuando es difícil de ubicar. Porque les debe haber pasado a ustedes que vienen 300 veces de vuelta a la cédula que no se notificó y en realidad hay que ponerle una foto, un cartel que diga aquí se notifica. Bueno, pero me ha pasado muchas veces que si no se encuentra la numeración, yo no tengo que volver a sí, directamente Google Maps, porque hoy en día te lo permite, foto de caja, que se vea el número a la cédula. Es muy importante. Esto que te pasó a vos le pasó también a una abogada que hacía familia, me trajo la foto, el número de la casa era de este tamaño. Y el oficial de justicia no lo había encontrado. Se ve que no fue a la misma calle, estaba ahí. Esa foto debe ser, no debe estar actualizada. Sí, porque la gente también se la... Sí. Bueno, saben que lo van a aceptar. Bueno, hablando de eso, entonces, ¿qué podríamos decir? La casa de puerta amarilla con reja verde que tiene... Exactamente. Así hicimos una... Sí, nosotros en familia lo solíamos hacer con los alimentantes, reacios a pagar los alimentos. Ah, bueno, pero ahí lo mandás al primo, del tío, del cuñado, de la persona que va a demandar, le decís, sáquenle una foto. Esto que yo les decía al principio, esa tarea de detective, que es agotadora, implica después ahorrar tiempos valiosos para ustedes y para sus clientes, porque no me van a negar que cuando demoro 10 días más, sobre todo encima, la gente no entiende los tiempos de la justicia ni nuestros tiempos. Dice, doctor, ¿se va a salir la sentencia? No, pero la presentamos de 2 meses. No, pero no va a salir. A ver, expectativa, realidad. También hay que explicarle al cliente los tiempos que maneja la justicia, todo. Porque el aparato demora, enciende lentamente, hay que ponerle combustible, hay que mirarlo con amor. Bueno, acá están los otros que les decía, que también siguen estando en el proceso, y acá esta cuestión de la rebeldía real y ficta. A ver, algo importante. Adriana lo decía, me spoileaba, que cuando la persona recibe la notificación también puede no decir nada, no presentarse, no contestar. Si yo no contesto, ¿qué tiene que hacer el actor? ¿Quedarse mudo? ¿Pedir que continúe el expediente o qué? Pedir. ¿Quién lo tiene que pedir? El actor. No puede decretarse de oficio, jamás, porque el impulso de la carreta lo tiene el actor. Entonces, yo no puedo decir, solicito que continúe el trámite. Y nosotros del otro lado miramos como diciendo, ¿qué trámite? Dígame la palabra mágica para que abramos la puerta y continuemos. Yo a veces tenía ganas de ponerle en familia, ábrete sésamo, alguna cosa así como diciendo, decime la palabra. Solicito que se decrete el decaimiento del derecho, que se provee el decaimiento, que se le dé por decaído el derecho, lo que quieran. ¿Puede contestar? Porque no sé. Sí. Porque yo no cerré la puerta. Si yo cierro la puerta pidiendo el decaimiento, ahí el plazo ya precluyó, ya todo. Si yo no la cierro, hay jurisprudencia también del Superior Tribunal. Yo, a ver, he visto amigos que litigan en el día 10, según 2 primeras horas del día 11, están así con la computadora, listos para decir, enviado, pido el decaimiento del derecho. Y muchas veces entran con minutos de diferencia, uno antes y el otro después, que vos decís, oh, sí lo había presentado, estás viendo que se actualice. Bueno, hay que pedirlo, porque si vos no lo pedís y lo presentas, hay jurisprudencia que dice por el principio de
el derecho a la legítima defensa, que es un derecho constitucional, palo y a la bolsa. Yo tengo que cerrarle la puerta, si no, no. Sí, bueno, supongamos que se haya pedido el decaimiento y que conteste argumentando que no conoció. Y bueno, tiene que plantear la nulidad de la notificación, tiene que plantear efectivamente que... Si no, Es que el código no te dice eso. El código no te dice... Si le dieron por decaído el derecho, la parte que conteste tiene que contestar planteando la nulidad de la notificación. Si no, no va a ser válida, no va a caminar. Ya no quiere seguir, quiere la comunicación. Bueno, ahora nosotros la podemos poner en suspenso y sí o sí la persona tiene que plantear. No, nosotros tenemos para reservar escritos cuando... No, debiera no estar. Yo pensé, digo, bueno, ahora va a contestar lo otro coaccionado y va a ver que contestó temporalmente el otro. La contestación quedó, no. Bueno, en esto volvemos a lo mismo, contar plazos, ser responsable, controlar el expediente, pedir claramente. Cuando yo pido el decaimiento tengo que decir que sea efectivo el apercibimiento con el que se lo citó y se le dé por decaído el derecho. No puedo decir que sea efectivo el apercibimiento, continúe con el trámite, porque no es nada. Y nosotros nos vamos a quedar mirándolo así como, decime más. Despega la otra palabra mágica para que podamos continuar. Eso es importante. Y también yo puedo pedir la declaración de rebeldía. Porque si fue efectivamente notificado y no se presentó, esa declaración de rebeldía tiene consecuencias al momento de que el juez tenga que valorar. Lo que yo afirmé, lo que yo presenté como prueba, va a tener más solidez. Cuando el otro está declarado rebelde, es como que su posición se vuelve mucho más débil. Entonces yo tengo que valorar si no quedarme solo con la incontestada, tengo que pedir la rebeldía. Es importante, sobre todo para que si viene después y se presenta y estuvo notificado, usted estaba rebelde, puede controlar, pero no puede decir más nada, porque su condición no es la misma en el proceso. Usted tenía un tiempo para presentarse. Y tenemos el famoso 196, que es la representación del defensor oficial. Cuando la persona no fue notificada en persona, o sea, no vino, le tocaron la puerta, ¿usted juega los palotes? Sí, acá está notificado. Si es, no soy el tío, no soy el primo, soy el dueño de la casa, sí o sí va a tener que entrar a participar el defensor oficial. El defensor oficial que va en este código actual vigente a hacer un control del proceso. En el código nuevo, a contestar demandas, que eso ya es, como les decía hace rato, un signo de interrogación para mí. Y dice el 196 que el defensor deberá hacer llegar a su conocimiento la existencia del proceso. Muchas veces nos pasa que notificamos al defensor, el defensor dice, tomo participación y hago saber que voy a gestionar la notificación y pido que se me desvincule del proceso. O ya lo notifiqué, pido que se me desvincule del proceso. Tenemos que controlar que la cédula está agregada y que la persona efectivamente haya conocido que tiene este proceso. Porque si viene con la misma respuesta que nos dieron a nosotros, que no vive ahí, que no sabemos, que se fue usuaria, pero acá escribe de vez en cuando, no podemos desafectarlo al defensor. Tiene que continuar en el expediente. ¿Por qué? Por este derecho a la legítima defensa, por este principio de nadie puede ser sentenciado, condenado sin ser oído. El defensor oficial hace las veces para estar ahí en el caso de que tenga que plantear algo. Porque puede plantear inclusive una nulidad, no estaba notificado en el domicilio que le correspondía y lo que sea. Entonces, no nos apuremos en pedir que se lo desafecte al defensor, o cuando el defensor pide que se lo desafecte, controlemos que efectivamente haya sido emplazada la persona. Por el principio del artículo 6 que decía que no se puede hacer lugar a una demanda si no ha sido debidamente emplazada la persona. Yo tengo pantalla táctil en mi computadora. Bueno, hasta acá terminamos nuestra exposición. A mí me interesa escucharlos. Si hay algo para decir, no falta mucho, ya una hora es un montón. Pero me parece que hay retos importantes que hay que tomar en cuenta cuando uno va a encarar un proceso. Del lado de ustedes es un trabajo muy arduo y artesanal,
porque por más informática que haya, hay que hacer una investigación, hay que hacerse un cuadro de lo que la persona quiere, lo que yo puedo dar, lo que el derecho me permite. Eviten las aventuras jurídicas. Si la persona insiste en una aventura jurídica, va a haber alguien que la va a querer hacer, pero ustedes no, porque mi tío, cuando yo me recibí de abogada, me dijo, tu único patrimonio al ingresar a la profesión es tu buen nombre. Ese es tuyo, no lo arruines, no lo desperdicies, porque si después uno entra en una aventura jurídica y después las cosas no salen bien, pierden ese buen nombre, esa probidad con la que es reconocido. Para mí es sumamente importante. Hay una exigencia en el código con respecto a eso. El codificador lo dice una y mil veces, debemos ser probos, debemos ser honestos, debemos ser responsables y claros. Entonces, traten de articular todos los medios posibles para que esa demanda sea lo más clara, precisa y honesta. Y cuando me toque contestar, también que sea, no porque lo diga yo, que no soy más que una secretaria estudiosa, sino porque lo dicen Morelo, Calamandrei, lo dice Couture, lo decía el doctor Snopek y lo dice la historia misma. Nosotros tenemos que tener procesos sanos para que las sentencias salgan rápido. Si nosotros tenemos procesos que no tienen, con nivel oscuro, si nosotros tenemos procesos con domicilios que no existen y demás, claro, van a demorar lógicamente 10, 20 años en salir a la luz. Y va a ser después la abuelita y va a venir el heredero del heredero del heredero a cobrar juicio. Si nosotros no apuntalamos bien nuestra demanda y nuestra contestación. No, por ahí, si uno ve que no tiene chance de ganar, bueno, verdaderamente, y bueno, no sé hasta dónde trabajarías si vos solamente tendrías procesos exitosos. No, por supuesto, vuelvo a decir, esto es un campo de batalla, es un lugar donde hay 50 y 50 cuando uno entra a un proceso, no es que va con el exitoso, va a tratar de argumentar de la mejor manera para que salga exitoso, pero ese es mi 50%, hay que ponerlo, a eso me refiero yo, no todos los procesos van a ser exitosos, pero sí hay cuestiones y que nos ha pasado leyéndolas que cuando uno, a ver, un ejemplo, un señor que iba sin casco, sin papeles, con la novia y la sobrina, en una calle céntrica. Choca a un auto que estaba entrando una cochera, o sea, ni siquiera lo choca el auto, él lo choca al auto, le da enteramente a la puerta del acompañante. Se cae, se raspan, no hay lesiones, e inicia una acción de daños y perjuicios contra el dueño del auto. Porque dice que un poco más y no necesitaba cirugía estética, y se le había roto la moto entera y todo. Y encima no pidió periciales, no acompañó prueba. A eso me refiero, a ese tipo de cosas que vos decís. A ver, si la mecánica del accidente a mí me dice que el que tuvo la responsabilidad iba sin casco, sin papeles, con una menor, creo que tenía 5 años, no me acuerdo, y con una señora más, o sea, iba excedido de peso, de incapacidad, de todo, en una arteria chiquita, a suma velocidad, y le abolló el auto al otro, y yo encima pretendo que el otro me pague los daños, hay una responsabilidad de quien inició ese proceso. Yo no dudo que cuando uno va a la batalla es 50 y 50, y vamos a ver cómo se valoran las pruebas y todo lo demás, porque eso es así. Pero a esto me refiero cuando digo aventura jurídica. Claro, por ahí no sabes qué hablar. ¡Claro! Pero, por ejemplo, si vos a tu cliente le decís, esto no hay mucha chance de que lleguemos a una sentencia favorable. Yo sí le haría firmar un consentimiento informado de que él sabe que vos le dijiste y lo asesoraste con respecto a los plazos. Porque después va a venir a decir, nunca me dijo nada, demanda por mala praxis. Bueno, ¿qué chance hay de que sea favorable? Vos sabés que tenés un 20% y decís, capaz un 40%. Esto también no lo maneja. Sí. Si no, muchas veces uno dice, bueno, entonces empezar a seleccionar ¿Solo ganadores? Claro, no voy a bajar. No, por supuesto. Pero también sabemos que hay situaciones en las que el juicio, como este caso que les decía, que lo chocó y todo lo demás, capaz que una mediación para que le arregle la moto,
era una medida, un medio alternativo de resolución de conflicto mucho más próspero y mucho más honesto con la mecánica del accidente que someter a 5 años de proceso para que después uno cuando lea diga, pero ¿cómo? ¿Cómo? Es más, hasta el perito nos dijo, ¿cómo? No hay manera de que yo diga que era responsable el señor que estaba metiéndose encima. Creo que la cochera era así, no podía entrar con velocidad y se lo llevó puesto. Sobre todo creo que es eso, ser responsable. En ese caso, por más que el actor no lo pida, en la parte contraria, al contestar la demanda, va a pedir todas las pruebas que haga. Bueno, la parte contraria fue como, hizo dulces en ese caso. Se divirtió, fue como, bueno, voy a comer un asado y contestar la demanda. A ver, porque también es cierto que nosotros nos damos cuenta de eso. Al frente nuestro no hay una persona, puede no necesariamente haber una persona que no piense lo que está leyendo ahí. Entonces, por eso, creo que no es que vayamos a elegir solo los ganadores, sino que lo que nos toque lo hagamos con responsabilidad. Eso. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado, espero que haya sido útil en alguna medida. Me olvidé decirles que la Suprema Corte de la provincia, con respecto a la participación de los defensores, tiene fallos que yo los traje, así que si quieren después se los paso a Gaby para compartirlos, que dicen puntualmente esto, que lo principal es el derecho a la legítima defensa y que nadie puede ser condenado sin haber sido oído o sin haber sido emplazado, como dice el principio del artículo 6. Entonces, cuando uno va a apurar la demanda, no, bueno, quiero que sigamos con la otra etapa, pensemos primero que la traba de la litis es sumamente importante, que no puede ser atada con alambre, que tiene que ser sólida y precisa. Y creo que tengo acá algo en el chat. A ver. No, nada. Le están dando la charla de la quiaca. Bueno, muchas gracias. No, ya salí de la provincia, ya salí de Jujuy. Ya quería salir de la provincia. Muchas gracias, chicos.